con pecado sexual se ofendió al Dios Santo allá al comenzar. En la iglesia se halló un pecador que a su propia madrastra ofendió, y el apóstol con celo exhortó: echen fuera aquel que pecó. No lo echó para condenación, sino en busca de restauración, que su espíritu salvo sería al su iglesia Cristo arrebatar. No entregaba al mundano a Satán, mas su espíritu buscaba salvar. Cual mundano lo echaron del cuerpo, el espíritu en Pablo mandó. Aunque fuera del pueblo de Dios, su amor lo buscaba alcanzar. Lo entregó, pero para salvación, y esa fue la respuesta final. No lo echó para condenación, sino en busca de restauración, que su espíritu salvo sería al su iglesia Cristo arrebatar. No entregaba al mundano a Satán, mas su espíritu quería salvar. Ahora, hermano, en tristeza regresa, y la iglesia en ternura lo abraza. El perdón también ellos le dieron, y en la iglesia se volvía a mirar el amor que al principio gozaron, cuando no se invitó a Satanás. No lo echó para condenación, sino en busca de restauración, que su espíritu salvo sería al su iglesia Cristo arrebatar. No entregaba al mundano a Satán, mas su espíritu quería salvar. Les quiero explicar un poquito, porque les digo, últimamente tengo unos 4 meses que el Señor, al darme un tema, una enseñanza, a medida que voy asimilando y acomodando la enseñanza, me está sonando ya un canto ahí. Y ese canto que usted escuchó ahora a poco no le entendió muy bien, pero ese canto está basado en la primera carta a los Corintios. Si usted gusta, busque en su Biblia primera carta de el apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 5. Manténgase ahí donde está usted sentadito ya, sentadita, y quiero que pongan atención, porque aquí en la Biblia, en esa escritura, en Primera de Corintios capítulo 5, la Sagrada Escritura enseña que el que peque sexualmente y se considere cristiano, creyente,
hijo de Dios, tiene que ser echado de la iglesia. Y eso, aún desde que yo me convertí, no se hacía. Hoy menos. Hoy se puede vivir pecando en la iglesia de ese tipo de pecados y parece que a nadie le importa. Y déjeme decirle, hermanos, están cayendo muchos. No me jacto, soy un ser humano también, pero he aprendido a tener temor de Dios y he aprendido a buscar a Dios, a mantenerme cerca de Él. Y yo creo que es necesario descubrir todas estas cosas, porque Dios va a limpiar su casa. Dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire lo que dice aquí para que nos demos una idea. Y el tema en esta noche, el nombre que le puse a la predicación es: el que peque sexualmente se va de la iglesia. Cualquiera diría, ese hombre es un tirano, ese hombre es muy malo. ¿Cómo? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Comienza en mi Biblia con un letrero o con una inscripción en letra negra que dice: un caso de inmoralidad juzgado. Esto no se está refiriendo a un caso en un juzgado de la ciudad, en un juzgado terreno humano donde no conocen a Dios. Aquí está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la ciudad de Corinto y está hablando de la iglesia cristiana en la ciudad de Corinto. Lo cual, si comenzamos mirando que dice un caso de inmoralidad juzgado, quiere decir que en la ciudad de Corinto había una iglesia cristiana y en esa iglesia cristiana hubo una inmoralidad. Hubo una inmoralidad entre los hermanos, entre los cristianos de la iglesia ahí en Corinto. Y comienza diciendo el apóstol Pablo en esta carta que escribe a la iglesia cristiana en Corinto: de cierto se oye. O sea, les está diciendo, se oye algo por ahí. Y esto es muy cierto, esto está comprobado, esto es seguro, que hay entre vosotros, que hay entre los hermanos, que hay entre los cristianos, que hay en la iglesia, fornicación. Le doy gracias a Dios porque aquí aparece la palabra fornicación, porque esta palabra se acomoda más a todo lo que tiene que ver con el pecado sexual. Entonces, esto se acomoda para el homosexualismo, se acomoda para el lesbianismo, se acomoda para el adulterio, para la fornicación y para cualquier otra derivación de lo mismo. Entonces dice aquí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, se estaba cometiendo fornicación. Lo vamos a poner fácil: una relación sexual sin la aprobación divina. Puede ser de pronto una pareja, ya sea jovencitos o sea personas ya adultas, que no tengan compromiso, que no tengan esposo, no tengan esposa, y de pronto se conocen, tienen amistad y de pronto ya están teniendo relaciones sexuales. Hermanos, eso es desagradable a los ojos de Dios. Eso es condenable a los ojos de Dios. Eso no es permitido en el pueblo de Dios.
Y les digo, lamentablemente, muchos hermanos adultos que en la iglesia se encuentran caen en ese tipo de pecado porque nosotros los líderes no les alertamos, no les leemos la Biblia. Hay muchos líderes que les da por predicarles mucho acerca de dinero para que den dinero y ellos tengan abundancia, pero no les predican nunca acerca de este tipo de pecados. Entonces dice aquí, hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, o sea, es algo tan terrible que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, han caído tan bajo, han descendido tan profundo que están cometiendo cosas que ni siquiera se cometen entre la gente que no conoce a Dios. Y dice aquí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se entiende que no era su mamá, sino su madrastra, porque si no dijera está teniendo relaciones sexuales con su madre, pero dice que está con la mujer de su padre. O sea, se entiende que el padre, a poco murió la esposa, se volvió a casar. El asunto es que había una relación sexual entre el hijo y la esposa actual de aquel hombre. Y dice así, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Esto tiene que ver con los líderes de aquella iglesia en primer lugar y luego con todos los demás. Oiga, el Espíritu Santo, no el apóstol Pablo, porque muchas veces algo que a una persona no le gusta, dice, esto dice Rafael Rodríguez, o esto dice el apóstol Pablo porque Pablo vivía en tal área. No, hermano, no, hermana. Lo que dice ahí la palabra de Dios es Dios, es el Espíritu Santo. No confundamos ni metamos en problemas a los que escribieron. Es Dios el que mandó que se escribiera aquello. Entonces, si usted mira aquí dice, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Había mucha vanidad, había mucha grandeza o un espíritu de grandeza entre ellos, que era una iglesia muy especial. Y dice, y ustedes están envanecidos. ¿Quiénes estaban envanecidos? Los líderes en primer lugar. Y de ahí todos los demás, porque tanto los líderes como los hermanos sabían que aquel hombre joven estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Lo sabían los líderes y se callaban. No sé si me están entendiendo. Y yo les voy a decir abiertamente, y como dicen por allá en mi pueblo, caiga quien caiga. Porque hace un momento me preguntaron, hermano Rodríguez, porque tienen que anotar el tema para la televisión, ¿cómo se llama la predicación de hoy? Les digo, se van a sorprender. ¿Pero cómo? El que peque sexualmente se va de la iglesia. Así. Hermano, no tiene amor. ¿Qué le pasa? Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. No me meta a mí en esas cosas. No tiene que ver nada si tengo amor o no tengo amor. Eso dice Dios. Y aquí dice, en lo que acabamos de leer, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Pero una fornicación que ni siquiera se conoce entre la gente que no tiene temor de Dios. Fíjese bien. Tanto que uno de los que están allí tiene a la mujer de su padre. Y viene la exhortación, viene la llamada de atención del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo decimos mejor? Del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo.
viene la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y dice, ustedes, los líderes, están muy envanecidos. Se creen muy especiales, se creen muy grandes, se creen muy sabios, se creen muy importantes, pero de Dios no tiene nada. Y aquí viene la exhortación primeramente para usted, hermano Miguel, que es un ministro del Señor, que es un predicador de la palabra. Para el hermano Francisco, para todos los que están acá al frente y que predican la palabra de Dios, para ustedes es la exhortación. Y esto no se predica, les digo, en estos días no se predica. Porque en estos momentos hay un montón de líderes siendo enjuiciados en muchas partes de América Latina y aquí en Estados Unidos por causa de haber violado y de haber tenido relaciones con niñitas. Eso es horrible. Imagínense qué confianza va a tener el hermano con su esposa o el hermano con su familia. ¿Dónde estamos? Pues viene la exhortación del Espíritu Santo y dice a los líderes deberían de sentirse de otra manera. Están muy envanecidos. Primero a los líderes, son los primeros responsables. Yo soy el primer responsable, si yo lo sé, de ver qué tengo que hacer. Si yo no hago nada, los líderes que siguen tienen que hacer algo. Tienen toda la libertad y no solamente tienen la libertad, tienen la obligación. Son responsables delante de Dios de descubrir lo que esté sucediendo. Es increíble que en ocasiones pasen 20, 30, 50 o 70 años y haya hombres abusando de criaturas y haya líderes que están conociendo aquello y haya hombres que haya mujeres que están dándose cuenta y se queden callados. ¿Sabes por qué se quedan callados? Porque el diablo los tiene controlados. No hay otra. Porque el diablo los controla desde los líderes hasta los demás. Nadie dice nada. ¿Por qué no tienen el valor de hablar? ¿Por qué? ¿No está el Espíritu en nosotros? Claro que está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo hablando. A los líderes primeramente se creen muy importantes, se creen muy sabios, se creen muy santos, se creen muy salvos. A ver, respondan primero los líderes y hermano, hermana, luego sigues tú. Eres responsable. Si te sientes muy bien, si te gozas, si te alegras, si sientes que eres alguien muy especial, si no hablas, estás muy mal delante de Dios y de nada te sirve todo lo demás. ¿De qué me serviría a mí estar hablando tanto de las cosas de Dios? Estoy por cumplir 50 años predicando y quiero, si el Señor me concede estar en esta tierra todavía, quiero hacer una fiesta cuando llegue a cumplir los 50 años para darle gracias a Dios por ese privilegio. Pero quiero decirte, hermano, es serio el asunto. Ahí dice el Espíritu Santo, no mires al apóstol. El apóstol nada tenía que ver ahí más de que escribir y dar a conocer la voluntad del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, y ustedes están muy envanecidos, que una iglesia muy especial, que una iglesia muy bendecida, que un movimiento del Espíritu muy bonito, que los coros muy alegres, muy bonitos. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero decirles algo. Hoy escuché algo de parte de Dios en el grupo que cantó. Dios, no solamente a mí, a alguien más, nos hizo escuchar una alabanza muy hermosa, más espiritual, más entonada, más bonita. Eso es señal que Dios está en medio nuestro
y que se está agradando de lo que estamos haciendo, nada más no hay que descuidarnos. Bendito el nombre del Señor. Volvemos al versículo 2, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Como le digo, de esto ya no se predica. Casi no se predica. Pero en los últimos días se va a gritar por todos lados, porque a mí me levanta aquí el Señor, por allá va a levantar a otro, y allá otro, y a otro, y otro, y así. Y verá cómo se va a estar saltando por ahí el poder del Señor. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Oiga, aquí hay una pregunta. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Oiga, qué tremendo. Están muy envanecidos, están como muy alegres, como muy contentos, como muy bendecidos. ¿No deberían mejor estar entristecidos, estar llorando, estar de rodillas, estarle pidiendo perdón a Dios? ¿Por qué se ponen a cantar tan bonito? ¿Por qué se ponen a predicar tan bonito? Si no están haciendo lo que le agrada al Señor, ahí les está diciendo, y ustedes están muy envanecidos. ¿No deberían mejor haberse lamentado? En lugar de estar por ahí muy contentos, muy alegres, y gloria a Dios, amén, hermanito, y la reunión y toda la cosa, ¿no deberían mejor estar de rodillas delante de Dios antes que vaya a caer juicio sobre ustedes, antes que vaya a venir Cristo y se queden, antes que se mueran y se vayan a encontrar con que no entraron por causa de su pecado? Oiga, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y mire, ¿para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el hermano, ¿qué? ¿El hermano qué? Pero ahí no dice hermano. Cuando yo le diga algo y no se lo diga correcto, corríjame. Tiene toda la libertad. Se lo leo una vez más. Ponga mucha atención. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el hermano? Dígame un no, pero dígamelo con autoridad. No. Ahí no dice, no debieran estar entristecidos para que fuera quitado de entre ustedes el hermano fulanito de tal. No, el que cometió tal acción. No está hablando como si fuera familia. Y ahí es donde muchos se engañan. Y déjeme decirle, yo me he encontrado con muchos que han caído en el pecado de adulterio y de la fornicación. Iban con temor porque sí amaban a Dios. Pero déjeme decirle, esta es la tercera vez, ahora que yo estaba en McAllen, Texas, hace 3 o 4 días. Ahora que yo estaba con mi esposa allá, no crea que estaba solo y andaba ahí buscando a una mujer, ¿no? Estaba con mi esposa ahí. Y estando con mi esposa, el Señor me mostró una visión. Una visión donde supuestamente yo había cometido un pecado de adulterio. Pero era tan real que cuando yo abrí mis ojos y me vi que estaba en mi cama temblando, sufriendo por lo que había sucedido, me di cuenta que estaba en mi cama y que no era cierto. Y me dijo el Señor, te estoy preparando para que no llegues a caer en eso. Te estoy preparando. Y es la tercera vez que me habla el Señor. Y en ese momento, hace unos cuantos días atrás, llorando, yo le decía, Señor, tú me has hablado ya 3 veces en este último año. Y yo te quisiera preguntar, así nos hablas a cada uno, Señor. Así le hablas a aquel que ha caído, o así le hablas a aquel que está para caer y que no te hace caso. Yo creo que sí, hermanos.
porque el Señor no nos puede dejar abandonados, ni que vayamos a la deriva, ni que vayamos por ahí extraviados. Tiene que haber una llamada de atención, tiene que haber un sonido de alarma, tiene que haber algo muy claro. Y el Señor me dijo: te estoy permitiendo que veas esas cosas para que alertes a mi pueblo, para que saques esas cosas que están ahí y que muy pocos las hablan. Ahí dice claramente, le habla a la iglesia, a cualquier iglesia. No me diga a mí que es un personaje muy especial y que tiene tantos años. Los años no sirven para nada si al final estamos viviendo de esa manera tan horrible delante de Dios. ¿De qué sirve tantos años? Peor vergüenza para nosotros. Así es que ni los años cuentan, ni lo que hagamos nosotros, ni lo que hayamos hecho. A mí la palabra de Dios me dice hoy, todo lo que tú hayas hecho, si al final haces algo que no agrada a Dios, todo lo que tú hayas hecho no será recordado delante de Dios. Y cualquiera que haya vivido en el mundo toda su vida, si se arrepiente, Dios no le tomará en cuenta todo lo que hizo. Y eso a veces como que lo pone a uno a pensar, ¿será injusto Dios? ¿Por qué, hermano? Bueno, si yo tengo 48 años, ya casi completo 50, y si al final por ahí me resbalo y me caigo, pues ¿cómo? Y luego los 49 años con 364 días, ¿qué? Y dice Dios, no, perdiste. Todo lo perdí, todo, hijo. Si al último haces lo que no me agrada, todo lo que habías acumulado lo perdiste. Y si desde que tú comenzaste viste venir a un pecador que lo veía siempre, y si en el último día se arrepiente, yo lo perdono. Y a ti te mando a la condenación eterna con 49 años, 364 días. Y a él, con un día nada más que se arrepintió, lo meto a la gloria. Ese es Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces ahí dice, no deberían de haberse entristecido si los líderes, vamos, si el líder, y aquí le hablo yo soy, no me pongo para que usted me vea como la persona más grande en esta iglesia, no, pero soy el responsable de esta obra. Soy el que tiene, aunque sea un paso más adelante que los demás, soy el que tiene que darle cuentas a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces dice Dios, no deberían estar tristes si saben que hay un pecador en la iglesia que ha pecado sexualmente. Deberías de hacer escándalo, Rafael Rodríguez. Pero si Rafael Rodríguez, por ser el que está al frente de todo, no hace escándalo, Francisco, Miguel y los demás que predican deben de hacer escándalo. ¿Sí me entienden, hermanos? Deberían de estar entristecidos. Dice, ¿qué dice al final? Cuando habla del qué, ¿qué dice ahí? Léalo usted. ¿Para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros, deténgase ahí. O bueno, sígale. El que cometió tal acción. ¿Se acuerda cuál es el título del mensaje hoy? El que peque sexualmente se va de la iglesia. Y si es Rafael Rodríguez, échenlo de la iglesia. Oiga, hermano, pero ¿cómo? ¿O le hace caso usted a su amor? Porque hay gentes, hermanos, que miran a alguien que se entrega al adulterio o a la fornicación
Y se llenan tanto de amor los hermanos que le dicen: no se preocupe, hermanito, mire, Dios lo ama, mire, ya nada más no lo vuelva a hacer. Y el otro se siente así como que le hacía falta quien lo animara, se siente consolado y ya no se va. Pues al rato se vuelve a caer. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: al que peque sexualmente, échenlo de la iglesia. Ahí estaba alguien que estaba muy tranquilo cometiendo pecado en la iglesia y nadie decía nada. Tiene que hablar el Espíritu Santo a través de un siervo que realmente le amaba para que echaran de la iglesia. Ahí dice: para que echen al que cometió tal acción. Ahí no lo menciona como un hermano. Había sido un hermano. Ahí lo vamos a descubrir que había sido un hermano, había sido un cristiano, pero dejó de ser hermano, dejó de ser cristiano, porque empezó a hacer lo mismo que hacía antes. Pues estaba en compañerismo de Satanás. Como antes Satanás lo hacía que hiciera aquello, sus pasiones se movían igual que antes. ¿Cuál era la diferencia? No había diferencia. Y dice: deberían entristecerse para que fuera echado de en medio de ustedes, sacado, el que cometió tal acción. Si usted se fija, ya no parece haber parentesco, ya no parece ser familiar, ahora parece un intruso. No sé si me explico. Y es que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto. Y me voy a poner yo como ejemplo. Si de pronto yo me dejara engañar y me metiera en ese tipo de acciones y usted lo llega a descubrir, no se engañe. Yo nunca le quise, yo nunca le amé. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque haga de cuenta que estamos como ovejas, que dice la palabra de Dios que somos. Estamos en el redil, en el corralito del Señor. Y usted está muy confiado, está muy confiada en el corralito del Señor. Y de pronto yo como líderes de esta iglesia, de pronto nosotros como líderes no nos consagramos a Dios, no nos metemos con Dios, y comienzan nuestras pasiones a moverse inadecuadamente y comenzamos a sentirnos atraídos por las cosas del mundo, y cuando menos acordamos, pues ya nos salimos del redil del Señor, del corralito del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Satanás logró penetrar el cerco y logró arrastrarse al que estaba dentro, sea el líder de más arriba o sea el cristiano que apenas comenzó. El diablo se lo ganó otra vez. Por eso al final dice: entréguenselo a Satanás, porque ya es de él, ya lo convenció, ya otra vez es su siervo. Entonces imagínense que usted está muy confiado, muy confiada, pensando que está seguro en el corralito de Dios, en el redil de Dios, y yo estoy abriendo una puerta para que Satanás entre. Estoy como aquellas personas que de pronto se prestan para los países extranjeros que vienen a destruir este país, y se prestan para dar información para que entre el enemigo y acabe con todos. Si yo me dejara llevar por esas pasiones y cayera en esos pecados, déjeme decirle, usted tendría que ver que yo no le amé jamás, que a mí no me importó su vida, que no me importó que el diablo se metiera. Ya me atrapó a mí, le va a atrapar a usted, pues ¿qué me importa? Ya el lobo entró, ya el ladrón entró a robar, matar y destruir. Y a aquel ya no le importa porque ya se lo ganó.
y el hermano o la hermana bien confiaditos ahí. Por eso, hermano, hermana, abra sus ojos, porque no solamente peligra usted, sino que Dios le hace responsable. Por eso dice, en lugar de estar muy contentos, gloria a Dios, amén y aleluya, pero yo conozco de algo, sé que está sucediendo algo, gloria a Dios, amén, aleluya. Hay organizaciones grandes, hay iglesias grandes donde se ha estado moviendo últimamente este tipo de pecados muy de moda, de violar niños y violar niñas. Hermano, esa es una de las cosas más terribles que pueda haber. Porque una cosa que dos personas adultas se miren y se descuiden espiritualmente y se metan en esos asuntos, y otra cosa es que se llegue a violar criaturas. Imagínense, pónganse a pensar en eso, y se está moviendo eso. Y les digo, a veces que la gente se está dando cuenta, pero se quedan callados, que porque les dicen que Dios los va a castigar. Mentira, los va a castigar si no abren la boca. Los va a castigar si no acusan a ese. Los va a castigar si no alertan a los demás. Ahí sí los va a castigar. Pero hasta duermen a la gente, hermanos. Los hacen creer que están mal, que Dios lo ha mandado, que es de parte de Dios. Mentira del diablo, no es de parte de Dios. ¿Quién le dijo eso? El mismo diablo a través de esa persona, porque ya se lo ganó el diablo y hace con él lo que quiera. Ay, Señor, mire lo que dice acá en el verso 3. Ciertamente, está hablando el apóstol Pablo, una autoridad en el Señor, uno que no estaba comprometido con el diablo. Ciertamente yo, él no estaba ahí, era una carta la que enviaba. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al hermano ¿qué? ¿Al hermano qué? Al que cometió tal acción. No lo menciona como familiar espiritual, lo menciona como el que cometió tal acción. Dejó de aparecer como familiar. Y por eso es lo que le digo, que uno puede caer en el pecado, que porque yo amo al hermano, amo a la hermana, tantos años caminando juntos, perdóneme, pero en los asuntos espirituales cada uno de nosotros tiene su relación con Dios. Vive mal, le va mal. Vive bien, le va bien. El día que yo muera me voy a encontrar solo con el Señor. Y el día que usted muera se va a encontrar solo con el Señor. Se va a encontrar sola con el Señor. Ahí la palabra, dijo Cristo, yo no les voy a juzgar. Mi palabra, lo que yo les he hablado, ella les va a juzgar a ustedes en el último día. ¿Está tremendo eso? Pero qué bonito, hermanos. Pero qué hermoso que aprendamos como Dios manda. Y yo les digo, hermanos, como lo dije hace 48 años que empecé a predicar. Les dije a los hermanos cuando empecé a predicar, hace 48 años. Les dije, hay 3 clases de evangelio que los hombres se han formado. ¿Cuál quieren? Y les dije, el primero es una falsedad. El segundo es una hipocresía. Y el tercero es la realidad. ¿Cuál quieren? Y les digo, yo solamente les predico el último. Si quieren el primero, una falsedad, aquí no lo va a encontrar. Si quieren el segundo, una hipocresía, no lo va a encontrar. Quiere la verdad, ahí está la verdad. No hay más. Ahora, yo siempre digo una cosa. Si yo salí de aquel mundo y conocí de todo y probé de todo, y vengo acá y quiero vivir la misma vida, ¿para qué salí? Alguien puede decir, hermano, ¿engañó a Dios? No, hermano, me engañé yo mismo. A Dios no se le puede engañar, uno se engaña a uno mismo. No se puede meter lo inmundo acá. La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 22, y los ladrones estarán fuera, y los hipócritas estarán fuera, y todos los que hacen maldad estarán fuera, no entrarán al reino de los cielos.
Y mientras que uno viva en esa vida, así sea unos 10 minutos, esos 10 minutos los vivió fuera. Y si no se arrepiente, esos 10 minutos le acabaron toda su vida. No sé si me estoy explicando, hermanos. No nos podemos engañar. Ahora, qué bueno que podamos aprenderlo ahora. Qué bueno que podamos meditarlo ahora. Me dijo el Señor en estos días: diles a mis hijos que no se preocupen. Si son muy poquitos ahorita, diles que no se preocupen, que los voy a tener ahorita en un proceso de ajuste. Ahorita van a comenzar a poner las bases, los fundamentos, y de ahí les viene la bendición. Porque ¿cómo van a estar para recibir a los que vienen del mundo si no se han apartado del mundo todavía? Así es que no se preocupe, gócese y pongámonos en las manos del Señor. Oiga lo que dice. Y le voy a decir, hermanos, estos mensajes es como para que no nos llegue ya gente. Déjeme decirle, a mí no me importa quién diga yo no quiero ir. A mí me importan los que Dios me traiga. Y va a ver quiénes va a traer el Señor desde ya. Los va a traer porque Dios le va a estar mostrando que lo único que tenemos es eso para salvación. Y yo casi tengo la seguridad que el Señor nos está vistiendo ya de santidad para irnos con Él, porque el Señor no tarda para venir por su iglesia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Señor. Oiga esto. Dice el verso 3. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Como le digo, no lo menciona como un familiar, como alguien del mismo grupo, porque ahí se trata de echarlo fuera. Dice en el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la autoridad de Cristo, reunidos ustedes y mi espíritu. Ustedes están ahí juntos, la iglesia, pues yo en espíritu estoy con ustedes. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el hermano fulanito amado del Señor y amado por ustedes, así dice. No, hermano, perdóneme. El tal. Oiga, qué tremendo. Esa palabra en mi México es pesada, ¿verdad? De pronto dicen mi compadrito fulanito, que mi tío don fulanito, y así, mi vecino el señor tal y la señora tal. Pero cuando dicen, miren, el fulano ese, el tal ese, esa es una palabra despectiva. Ese que ni lo quiero nombrar, el innombrable ese, el odiado ese, el que no quiero saber nada de él. Ahí dice. ¿Qué dice ella? El tal, o sea, ese que ya no es hermano. Y alguien puede decir, hermano, pero si un día creyó en Cristo, fue hijo de Dios, ¿cómo va a perder? No pierde. Pues ahí nada más, léalo. ¿Pierde o no pierde? ¿Sí? Ahora, ¿lo desconoció Dios de ser su hijo? No, él se desconoció por salirse de la línea de Dios. Dios no lo desconoció. Dios jamás desconoce a sus hijos. Pero porque se hacen a un lado del camino, ahí solitos se apartan. ¿Qué dice, hija? El tal, ahí deténgase. Oiga, el tal sea entregado a Satanás. ¿Cómo, hermano Rodríguez? Que se lo entreguen a Satanás. ¿Por qué? Porque es de él. Porque ya lo convenció. Porque ya se lo ganó. Porque le hizo caso y volvió a hacer lo mismo que antes hacía. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, por ahí en el versículo 2, dice que nosotros cuando no conocemos al Señor, vamos en una corriente que es movida por el príncipe de la potestad del aire, por Satanás, que vamos siendo
movidos por una corriente, por un poder, por una autoridad, que es la autoridad de Satanás. De pronto, Dios nos mira, Dios nos escoge y Dios detiene esa corriente y dice: ¿cómo te llamas tu hija? Dalia. De pronto va esa corriente allá y Dalia, que no conocía al Señor, de pronto viene esa corriente que nadie puede librarse de ahí, va bajo la potestad de Satanás. Ahí dice Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Va bajo esa corriente, con esa autoridad, no se puede librar. Y de pronto el Señor dice: paren ahí a esa joven que va ahí, Dalia, suéltenla. Y la sueltan y oye el mensaje, crea el mensaje, porque Dios le permite que entienda el mensaje y cree en Cristo, y al creer en Cristo se rompen las cadenas y ya no está para seguir en esa corriente. Ahora está para el reino de los cielos, ahora está para caminar en el ejército del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Oiga esto. Verso 4. Y póngase a pensar. Y yo no quiero saber quién me diga otra cosa. Que hay algún predicador que diga otra cosa, échenmelo para acá, para que aprenda la palabra de Dios. Porque aquí no le podemos cambiar, ni podemos decir vamos a interpretar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no necesita interpretadores, no necesita intérprete, ella se interpreta a sí misma. Oiga, dice ahí, verso 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, oiga, para la destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el canto que yo les puse ahí, dice: no fue echado para condenación, sino fue echado para restauración. ¿Sí entienden? Ahora yo les voy a decir, si usted me dice: hermano Rodríguez, entonces si uno se resbala y uno peca por ahí, entonces tenemos oportunidad. Yo no le predico eso. Fíjese bien lo que le digo. Una cosa es que en este momento haya una persona que cayó en ese pecado y está en ese pecado, y yo le puedo decir: acérquese a Dios. Y otra cosa es que yo le predique que si nos caemos, Dios tiene misericordia de nosotros. Eso no se lo puedo predicar, porque eso no vale. Eso no, porque entonces estaríamos fomentando esto mismo que el Espíritu Santo dice que no. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? En este momento yo no puedo ser juez de nadie. Me van a estar escuchando aún predicadores, y déjeme decirle, esto del Señor es algo maravilloso. Yo he estado predicando, he estado apuntando a la cámara y he hablado con los homosexuales, y al oírme los homosexuales empiezan a temblar y empiezan a verse como realmente son y cambian inmediatamente. Y ha habido pastores que han estado en pecado y me han estado mirando, me han estado escuchando, y de pronto se sienten avergonzados y salen de ahí y el Señor los rescata. Pero como les digo, ¿puede alguien en este momento estar en esa condición? Pues ahí le va la tabla de salvación. Agárrese de la tabla, no pierda el tiempo, porque va perdido ya va en la mano de Satanás. Satanás lo lleva ya fuera del camino de Dios. Esta es su salvación. Pero no puedo decirle a usted, hermano, si nos caemos mañana nos levanta el Señor. No, hermano, eso no se predica. Hay que apartarnos de eso, hay que consagrarnos al Señor, porque de otra manera yo mismo estoy buscando la oportunidad para caerme, y yo no voy a buscar la oportunidad para caerme, perdóneme, pero no voy a quedar en la condición de el tal. Imagínense, con esa libertad que levantamos nuestras manos al Señor cuando estamos bien y que lloramos y nos gozamos, y de pronto usted aparezca como el tal o la tal. Fíjese bien. No, que Dios nos libre.
Ahora yo le digo en este momento a usted que está aquí en la iglesia, yo no quiero saber nada del día de ayer, yo no lo voy a culpar del día de ayer, pero este momento es el que vale. Si alguno viene con ese problema porque no le habían hablado, porque no había entendido, porque no había descubierto la palabra de Dios, abra los ojos y escápese, apártese, conságrese, porque a poco puede ser su última oportunidad en este día. Gloria a Dios. Y ojalá que no vayamos a ver a alguien mañana salir por esas causas. Y ojalá que ustedes no vayan a ver al hermano Rodríguez salir por esas causas. Somos seres humanos, no podemos nosotros reírnos de los demás porque eso no es de Dios. Debemos de consagrarnos, debemos buscar a Dios y debemos ser misericordiosos con los que ya están y no sabían. Pero el pecado, como dice Santiago, es para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Terminamos aquí. Dice así el verso 4. El verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué es tan importante entregárselo a Satanás? Para quitarle la protección espiritual de la iglesia. No se quiso cubrir con la sábana de la fe. Entonces, que quede descubierto en lo frío del pecado y de la maldad. Que quede desprotegido. La Biblia dice, échenlo de la iglesia, quítenlo de en medio de ustedes. ¿Pero por qué? Por ahí dicen en mi tierra, una manzana podrida, si la dejamos en medio, echa a perder todas las demás. Nunca he comprado una bolsa de naranjas, que son las que más he comprado yo. Y nunca las he revisado y ahí las tengo. Y yo sé que me pueden durar hasta 15 días. Y no me fijé que venía una ya dañada y la dejé en medio. Pues a los 2 o 3 días que abrí la bolsa ya no era solamente esa, eran 3 o 4 dañadas. Porque una sola manzana podrida echa a perder toda la cesta. Y más abajo vamos a leer que dice, poca levadura leuda toda la masa. Poca levadura va a fermentar toda la masa. Entonces el propósito de Dios es échenlo fuera, sáquenlo, porque va a dañar al resto. Pero es el pastor, échenlo fuera. Es el hermano Rodríguez, échenlo fuera. Con mayor razón, échenlo fuera. Ya se le pudrió. Lo que era bueno se le pudrió, ya se dañó. Échenlo fuera. Que se mantengan sanos los demás. O sea, uno de los propósitos es sáquenlo para que el cuerpo no muera. Ahora dice ahí, sáquenlo para que su alma se entristezca. O sea, sáquenlo porque si le dicen, no pasa nada, hermanito, gloria a Dios, mire, el Señor le ama, no le estás haciendo un bien. Le estás diciendo que no pasa nada y mañana lo vuelve a hacer y pasado mañana lo vuelve a hacer y al final se pierde y te van a cargar a la cuenta a ti eso, porque tú le diste alas ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no digo nada porque es mi hijo y está en la iglesia. Perdóname, hermano, pero tu hijo también es hijo de Dios. Y Dios dice eso de sus hijos. Entonces hay que entender que nosotros ya no somos dueños de nuestros hijos. Desde el momento que ellos creen en Cristo, ahora pertenecen a Dios y le tienen que responder a Dios. Para eso hay que predicarles la palabra de Dios. Y si los jóvenes comienzan a aprender esto, ustedes se van a dar cuenta cómo se van a apartar del mal, cómo se van a cuidar. Porque de pronto, hijo, por ahí en la escuela, ustedes jovencitos guapos, les van a llover. ¿Ve? Y ahorita es una enfermedad
de andarse acostando los jovencitos con las jovencitas y las jovencitas con los jovencitos. Es una epidemia. Pues al rato les van a caer por ahí. Al rato les van a echar miraditos. Al rato le van a decir, oye, ¿y tú qué? ¿O qué? No, pues yo qué, pues yo soy hijo de Dios. Entonces, no. ¿Pero por qué? Porque me salgo del camino. Porque voy a tener que ser echado de la iglesia. Voy a tener que ser sacado espiritualmente de la congregación. Y estoy tan contento, estoy tan a gusto, estoy tan calientito ahí en medio de los hermanos espiritualmente. ¿Para qué me voy a exponer por un ratito de gozo a estar en lo frío del mundo? ¿A poco por todo el tiempo? No, prefiero mejor mantenerme ahí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. O sea, lo que ustedes creen que son no les sirve de nada. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y mire lo que dice el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura. Oiga, límpiense de la enfermedad que antes tenían. Ya se infectaron, ya tienen alguien ahí que está enfermo. Límpiense, que el cuerpo se sane. ¿Se ha dado cuenta que a veces hay un accidente y alguien se daña una pierna y la pierna comienza a ponerse negra, morada, verde? Y dice el médico, perdone, pero ya no se le puede dejar la pierna. ¿Pero por qué? Porque si la dejamos, le va a dañar todo el cuerpo y se muere. Entonces, ¿qué? Pues le vamos a cortar la pierna. ¿Pero por qué? Porque mata al cuerpo. Así es que hay que cortar lo malo para que el cuerpo viva. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No vaya a decir el hermano Rodríguez dice aquí. No, yo no le digo, aquí dice la palabra de Dios. Dice así, verso 7: límpiense. Y el limpiarse es sacar al enfermo. Límpiese pues de la vieja levadura, porque ustedes son masa nueva, sin levadura. Y luego dice en el verso 8: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. No mezclemos las cosas espirituales con las cosas del mundo. No pensemos que podemos vivir la vida del mundo acá. No se puede. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está hablando que vivamos la vida agradable a Dios. Verso 9: les he escrito por carta, oiga esto, que no se junten con los fornicarios. O sea, no se junten con esa persona. Y de pronto puede uno salir, hermano, lo invito a cenar, hermana, la invito a cenar, invito a su familia a cenar, y ahí van con el que está enfermo y dice: no te juntes, pero me va a invitar a cenar. Mira, mejor quédate sin cenar, porque te vas a enfermar y te va a salir cara la cena. ¿Me entiende? No, vete a cenar a tu casa, pero no salgas con él. Ahí dice que no se junte uno con esa gente. Ay, Dios. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero mira lo que dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, como diciendo el apóstol Pablo. No te juntes con el que peca sexualmente, pero con el compañero de trabajo puedes trabajar, puedes platicar. Con la vecina que anda mal por ahí puedes platicar, puedes convivir. No te estoy hablando de los pecadores del mundo. Te estoy hablando de los que dicen ser cristianos y viven como los del mundo. Apártate de esos. Mira lo que dice aquí, hermano. Yo no sé, ay, si estoy interpretando mal la palabra de Dios, por ahí llámeme la atención. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. Ay, Señor. Oiga, los avaros, los que andan desesperados por tener más dinero y
tienen más y quieren más y quieren más. Ese está en la misma línea del fornicario. Ay, Señor. Porque ahí están en la misma lista. Y dice, o con los ladrones. O sea que también esos tendrían que salir. Pues yo creo que si uno tuviera vergüenza, sí. Porque pues ya no estoy viviendo como ustedes deben de vivir o como ustedes viven. Si estoy haciendo lo que no agrada a Dios, estoy viviendo la vida antigua. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Oiga, o los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Por eso dice, no les hablo de los pecadores del mundo. Verso 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Ay, Dios. El que hable majaderías, no te juntes con él, dice, porque ese está en la misma lista que el fornicario. Tenemos que cuidar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, de expresarnos. Estamos en una tremenda bendición, pero estamos en un grave peligro también. Pero hermanos, no hay otro camino. Y yo quiero estar con el Señor por toda la eternidad. Y la cosa es, hermana Eli, ¿cuál es su nombre, hermanito? Florencio. Hermana Eli, hermano Florencio. La cosa es esta, que si ustedes se van por ahí, están asegurando a su descendencia. Si Cristo no viniera en 100 años, estos jovencitos que al rato van a tener 70, 80 años y van a tener nietos, y toda esa descendencia está asegurada por lo que nosotros aceptamos de parte de Dios. Y ellos pueden también abrazar ese tipo de fe, eso que Dios dice, y van a ser bendecidos toda su vida. Nunca te olvides, hijo, que tienes un privilegio tremendo, que a esta edad que ustedes tienen hayan nacido y crecido en la cuna donde se predica la palabra de Dios. Así es que dense una idea con eso, hermanos. Pero si hacemos lo que a Dios le agrada, ustedes se van a sorprender de lo que vamos a ver. Pensemos no solamente nosotros, pensemos en nuestra descendencia y pensemos en tanta gente que anda perdida en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pónganse de pie.